¿Qué técnicas vamos a emplear para poder combinar el ADN de dos organismos diferentes? Y no solamente eso, sino que insertar estas Uy, ¿qué moléculas tienes, carajo? de ¿Qué ADN tienes? recombinante en organismos para su replicación. Y no solamente eso, sino que también, ¿Por qué quizás, siempre para la agarras y expresión de automáticamente determinados suele llamar? genes O no que sé. estén presentes en este ADN recombinante. Vamos a empezar entonces con un poquito de historia para conocer algunos conceptos básicos. Hace ya más de 100 años, hace más de un siglo, cerca del año 1920, gracias a los experimentos de Frederick Banting y Charles Bess, se conoció que la insulina era una hormona que podía paliar los síntomas de la diabetes de tipo 1. Ellos habían utilizado perros a los cuales les extirpaban los páncreas y con ello, ¿no?, les inducían la diabetes, ¿no? Pero una perrita que se llamaba Marjorie fue inoculada con un homogenizado de páncreas de otro perro y gracias a ese tratamiento logró revertir los síntomas de la enfermedad que se le había inducido. Incluso pudo vivir algunos días más a comparación de otros perros que no habían sido sometidos a ese tratamiento. Esto dio el pase pues a que algunos meses después se identificase finalmente la insulina, ¿no?, como una proteína, como una hormona, ¿no?, que está regulando los niveles de azúcar en la sangre y que va a ser pues particularmente esencial para el tratamiento de la diabetes de tipo 1. 2 años después, cerca del año 1921, el primer humano, un niño, recibió tratamiento con insulina, revirtiendo también los síntomas de la enfermedad. Y en adelante pues hubo toda una carrera por administrar este nuevo fármaco, ¿no?, en ese tiempo era nuevo, a la población diabética de ese entonces, que pues con cada año que pasaba iba aumentando más, ¿no? Y eso sigue sucediendo actualmente también, ¿no? Cada año que pasa la población diabética aumenta, ¿no? Esto favorecido por nuestros estilos de vida y los alimentos procesados también que consumimos, ¿no? Pero, ya, bueno, entonces una farmacéutica que se llamaba justamente Eli Lilly fue la que se encargó de administrar este nuevo fármaco, que se extraía principalmente de los páncreas de animales que morían en los camales, principalmente dos, que eran los cerdos y el ganado vacuno. Preferentemente se utilizaba la insulina purificada obtenida de los páncreas de cerdos, ya que la hormona que ellos presentan solamente difiere de la de nosotros en un aminoácido. Así que efectos secundarios como que no habían tantos. Más bien la de ganado vacuno difiere en 3 aminoácidos, así que allí sí había cierto riesgo de resistencia o participación ya del sistema inmune, ¿no?, porque está reconociendo una molécula un poco extraña. Pero para la mayoría de la población, esta insulina purificada a partir de animales fue un tratamiento óptimo, ¿no? Incluso destaca aquí, por ejemplo, el caso de Elizabeth Hughes, que cerca de la edad de 15 años recibió este tratamiento también después de hacerse conocido y logró prolongar su vida hasta más allá de los 70 años, una esperanza de vida inalcanzable en ese entonces para una persona que tenía diabetes de tipo 1. Esta farmacéutica entonces, Eli Lilly, se encarga de comercializar este producto, pero van pasando las décadas y es necesario obtener un método un poco más efectivo para administrar este fármaco. Imagínate, hay que aislar páncreas de miles de animales y además esa insulina que sale como que no está totalmente purificada, ¿no? Puede contener restos de grasas, puede contener restos de otras proteínas y por ello es que hay también numerosos efectos secundarios. La forma en la que se comercializaba esta insulina era bajo el nombre de Iletin, insulina obtenida a partir de animales.
Pero como te digo, ya urgía la necesidad de obtener una nueva forma eh, para hacerse de esta insulina. Y ya cerca de la década del 70, ya se venía experimentando en lo que es recombinar fragmentos de ADN de organismos diferentes. Un pionero de esto fue un personaje que vamos a conocer en un ratito, Polberg, que logró recombinar el ADN de un virus con el de una bacteria, Escherichia coli. Sin embargo, no lo insertó en una bacteria, ¿no? Simplemente dio a conocer su hallazgo. Pero ya con este hito ya había numerosas herramientas que permitían pues establecer combinaciones de ADN de diferentes organismos y más adelante sí ya con ciertas restricciones insertarlos en organismos para que quizás puedan expresar genes que originalmente no están en esos organismos. Con esto nace la idea pues de por qué no utilizar bacterias como verdaderas fábricas si a ellas les insertásemos el gen de la insulina humana, ¿no? Un gen que originalmente no está en estos organismos, ¿no? Ellos son procariotas, no tienen el gen de esta proteína, pero por ingeniería genética, utilizando esas herramientas que ya se venían conociendo, que vamos a conocer hoy día, lograron pues crear una bacteria, una Escherichia coli recombinante, que portaba el gen de la insulina humana y empezó a producirla, ¿no? Originalmente, bueno, se sabe que la insulina humana está codificada, presenta dos cadenas o subunidades. Lo que hicieron para obtener a esta bacteria transgénica fue tener dos cepas, cada cepa codificaba cada subunidad, y luego simplemente se lisaban las bacterias, se obtenían las subunidades, y mediante tratamientos químicos, las dos subunidades se unían para poder tener la insulina activa, ¿no? Todo esto obtenido a partir de bacterias. Ya no era necesario acumular páncreas de miles de animales y someterlos a procesos de purificación complicados que no necesariamente purificaban el compuesto al 100%. Bastaba solamente tener un cultivo de bacterias modificadas genéticamente. Para crear a esta bacteria participó inclusive esta misma casa farmacéutica que tenía el control de la venta de insulina para ese entonces, Eli Lilly. Y también participó una empresa fundada también por uno de estos científicos que manejaban técnicas de ingeniería recombinante, la empresa Gentech, que vamos a ver en un momento. Gracias a los experimentos y descubrimientos de estos investigadores, se logró comercializar más adelante la insulina humana recombinante bajo el nombre de Humulin, que fue pues más allá de los años 70 la principal forma en la que se comercializó, totalmente diferente a la que se había usado décadas antes. Entonces, con este pequeño marco teórico estamos viendo la importancia que tuvo en ese tiempo conocer acerca de estas herramientas de ingeniería genética que permitieron justamente recombinar ADN de organismos totalmente diferentes, procariontes y eucariontes. Entonces vamos ahora a lo nuestro. ¿Qué es la tecnología del ADN recombinante? Es todo un conjunto de técnicas que te van a permitir, en primer lugar, localizar ácidos nucleicos, aislarlo, alterarlo, ¿no? Quizás allí vas a hacer algunos cortes, vas a pegar fragmentos, analizarlos, ¿no? Porque vas a tener que utilizar técnicas para poder observar esas modificaciones que te estás haciendo. Ahora vamos a ver cómo podemos observarlas. Y por supuesto, recombinarlas, ¿no? Recombinarlas y además insertarlas en organismos vivos para que puedan expresarlas. Todos los organismos que reciben justamente estos constructos que provienen de la utilización de estas herramientas se llaman organismos transgénicos. Como te dije hace un momento, las primeras moléculas de ADN recombinante fueron generadas por Paul Berg, también en la década del 70. Este fue el que justamente recombinó
ADN del virus SB con el ADN de Escherichia coli. Pero como te digo, como te dije hace un momento, no lo insertó en una bacteria viva porque tenía cierto recelo, ¿no? Él advertía sobre los peligros que significaba en ese momento insertar ADN recombinante en organismos vivos. Quizás él pensaba que gracias a esa inserción iban a aparecer de repente cepas un poco agresivas del virus. Este virus, este, en hámsters, en roedores, causa la aparición de ciertos tipos de cánceres. En humanos no se han reportado ciertos casos similares, pero con esta manipulación que él estaba haciendo, él pensaba, ¿no?, que si de repente lo insertamos en un organismo vivo puede pasar algo más. Eso lo hizo en el año del 73 y por eso en el 75 hubo una conferencia, la conferencia de Asilomar, donde se dictaron ciertas restricciones para la formación de estos constructos de ADN recombinante. Otros personajes también involucrados en esta carrera inicial del ADN recombinante son Herbert Boyer, Annie Chang y Stalin Cohen. Por ejemplo, Stalin Cohen fue reconocido en su momento porque trabajaba con plásmidos, estas regiones de ADN circular que se encuentran en las bacterias, que vamos a ver ahora, que seguramente ya has conocido también a lo largo del curso. Y Herbert Boyer trabajaba con enzimas de restricción. Enzimas que son conocidas como las tijeras moleculares porque permiten cortar el ADN en regiones específicas. Justamente Herbert Boyer fue uno de los fundadores de esta empresa, Genentech, que fue la que logró sintetizar inicialmente la somatostatina, otra hormona, pero más adelante, luego de toda una serie de proyectos e investigaciones arduas, lograron sintetizar finalmente la insulina humana a partir de bacterias recombinantes, ¿no?, que tenían el gen de la insulina humana. Las técnicas que usaron ellos aún se siguen usando en laboratorios de biología molecular, por lo que han hecho ellos es uno de los hitos, uno de los descubrimientos más importantes en la investigación biomédica. En adelante, luego de este hito, la tecnología del ADN recombinante no solamente abarcó organismos procariotas, sino también eucariotas. Se modificaron así, por ejemplo, a este anfibio muy conocido que es Xenopus laevis. También se logró crear ratones transgénicos, muy conocido aquí este alemán, Rudolf Jenich, que justamente estos ratones transgénicos actualmente son herramientas muy importantes también de la biomédica, ¿no? Ratones que se pueden modificar genéticamente para poder insertarles genes humanos y de alguna manera causarles una enfermedad y de esa manera investigar en los mecanismos fisiopatológicos o de repente en algún tratamiento que pueda servir para el tratamiento de esa enfermedad. Y también se han modificado peces llamados glowfish, que portan genes de proteínas fluorescentes. Por ejemplo, los de la proteína fluorescente verde, ¿no? Si son irradiados con luz ultravioleta, muestran ese color tan atractivo. Aunque originalmente no fueron creados como peces ornamentales, estos peces fueron creados para ser utilizados para el biomonitoreo, para biomonitorear si es que el agua estaba contaminada con ciertos metales o algún otro contaminante. Pero en la actualidad, básicamente se comercian porque tienen esa apariencia, ¿no? Y pueden ser ornamentales. Entonces, vamos a empezar con lo que es la utilización de estas herramientas que están aquí. En resumen, vendrían a ser qué tipo de herramientas vamos a usar. Vamos a usar enzimas. Ya conocimos a las enzimas de restricción, pero también se pueden usar enzimas polimerasas para amplificar ácidos nucleicos,
enzimas ligasas para unir fragmentos de ácidos nucleicos. Podemos utilizar vectores que van a ser, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser, pueden ser células eucariotas también, que van a ser las encargadas de que nuestros constructos puedan copiarse en miles y miles de copias y así mantenerse a través del tiempo. ¿No? Diríamos que los vectores van a ser como pequeñas fábricas que nos van a permitir copiar nuestros constructos que nosotros vamos a obtener con la utilización de estas herramientas. Y los organismos en los cuales vamos a insertar estos constructos, por supuesto. Vamos ahora por aquí. ¿Cómo vamos a crear nuestras moléculas de ADN recombinante? Vamos a tener que aislar primero el ADN y para ello se pueden usar una variedad de técnicas. Por ejemplo, acá tenemos un cultivo bacteriano. Bueno, y lo primero que se tiene que hacer para poder aislar el ADN, como seguramente ustedes ya lo habrán hecho en alguna práctica, es promover la lisis celular, ¿no? Para liberar el material genético. También utilizar proteinasas para degradar las proteínas presentes en ese lisado y en adelante llevar un proceso de purificación, ¿no? Apoyado también en un proceso en pasos de centrifugado. Bueno, hay una variedad de métodos, ¿no? Hay también los métodos con fenolcloroformo, está el método con columnas, que utiliza justamente esas columnas de sílice que atrapan el ADN y luego permiten eluirlo para quedarte con el ADN totalmente purificado, ¿no? Podemos purificar entonces ADN a partir de bacterias y también ADN de cualquier otro organismo. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, entonces, aislar el ADN. Y ahora para poder formar las moléculas recombinantes tenemos que usar las enzimas de restricción. Las enzimas que van a permitir cortar estas moléculas de ADN en ciertas regiones. Por ejemplo, tenemos acá una enzima de restricción muy conocida que es la ECOR, que está aquí representada de color verde y está unida a una región del ADN, región en donde va a realizar el corte. Justamente está aquí nuestro amigo ya manos de tijera para representar esa función tan característica que tienen estas enzimas. Se les llama enzimas de restricción o también se les llama endonucleasa de restricción. Su origen es bacteriano. Básicamente son enzimas que vendrían a ser como lo que es el sistema inmune en nosotros, porque a las bacterias las van a defender de ADN foráneo o extraño, que por supuesto va a ser ADN viral, ¿no? Estas enzimas reconocen ese ADN foráneo y lo cortan en pedacitos, ¿no? Para evitar que progrese el ciclo lítico de los virus. Van a cortar en ambas cadenas el ADN, pero van a tener un patrón de corte. Principalmente hay tres tipos de endonucleasas de restricción. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? Las vamos a diferenciar según la secuencia que reconocen para cortar, el tipo de corte que hacen y qué requerimientos físico-químicos necesitan para poder actuar, además de la propia estructura. Tenemos tres tipos entonces, la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. Las que más van a ser usadas son las de tipo 2. Según el tipo de corte, podemos tener aquí dos tipos de cortes, que son los que dejan segmentos cohesivos o también los que dejan segmentos romos. Por ejemplo, aquí. Esta primera enzima que se llama HIN3. Por cierto, hay una nomenclatura también para nominar estas enzimas. Las primeras letras hacen referencia a la bacteria a partir de la cual se aisló esa enzima. Por ejemplo, esta se habría aislado a partir de Haemophilus influenzae. La última letra hace referencia a la cepa de la bacteria de la cual se aisló esta enzima, sería la cepa D. Y los últimos numeritos romanos, el orden en el que fue descubierta en ese organismo. Sería la tercera enzima que se descubrió en la cepa D de Haemophilus influenzae.
Estas endonucleasas de restricción, como te digo, no cortan en cualquier lado, sino que van a reconocer una secuencia específica, una secuencia de nucleótidos en el ADN, y tras reconocerla, pueden hacer el corte allí mismo o pueden hacer el corte un poquito más adelante. Ya vamos a ver eso un momento. Pero cuando hacen el corte, pueden dejar estos dos tipos de segmentos. Los segmentos cohesivos, que como ves están dejando una cadena suelta ahí en cada lado. Estos segmentos, si yo los incubo nuevamente, se van a parear nuevamente, ¿no? Por asociación entre por la complementariedad que hay entre las bases nitrogenadas, ¿no? Nuevamente adenina con timina, citosina con guanina, adenina con timina. Se pueden volver a unir. Pero también hay segmentos romos. Aquí ya no hay cadenas sueltas, ¿no? Está totalmente romo allí. Para poder unir estos segmentos se necesitarían enzimas ligasas. Claro que por aquí también se necesitarían enzimas ligasas, ¿no? Para unir, por ejemplo, los nucleótidos de cada cadena, ¿no? Los de cadenas opuestas se van a unir por puentes de hidrógeno, ¿no? Pero los que están ahí en la misma cadena tienen que formar su enlace fosfodiéster, ¿no? Para ahí sí se tendría que usar una enzima ligasa, ¿no? Que es la que permite formar ese tipo de enlace y unen esos fragmentos. Entonces, según el tipo de corte que hacen, tenemos ahí esos dos, las que dejan segmentos cohesivos y las que dejan segmentos romos. Vamos a ver ahora por acá que justamente las secuencias que reconocen estas enzimas son secuencias palindrómicas, ¿no? Son esas que son palíndromos, son esas oraciones que se pueden leer de inicio a final como de final a inicio, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, no subas a buzón, hoy lo de mamá me dolió, sometamos o matemos, yo no rosas, oro no doy. Todo eso se puede leer de igual manera de inicio a final como de final a inicio. Y es lo mismo acá también, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, de 5 a 3' tenemos GAATTC y también y a la inversa en la cadena complementaria, ¿no? Si lo vemos también de 5 a 3', GAATTC. Este es una región que va a ser reconocida entonces por esta enzima y de esa manera va a realizar el corte, reconociendo justamente esa región palindrómica. Pero como te digo, no necesariamente va a ser el corte allí donde reconoce la secuencia palindrómica, puede hacer el corte un poco después. Así que a eso vamos ahora. Ya sabemos entonces qué tipos de cortes hacen, cómo son las secuencias que reconocen. Ahora, las de tipo 1 y las de tipo 2 son las que cortan un poco más adelante. Las de tipo 2 sí reconocen la secuencia palindrómica y ahí cortan. Las de tipo 1 y las de tipo 3, como reconocen el sitio, que se le llama sitio de restricción, bueno, perdón, reconocen la secuencia de reconocimiento y van a avanzar cierto número de bases. Las de tipo 1 pueden recorrer hasta 1000 pares de bases y recién ahí cortan. Las de tipo 3, más bien, un poquito menos. Van a recorrer cerca de 24 o 26 pares de bases y allí van a cortar. Como tienen que avanzar, o sea, reconocen la secuencia palindrómica y avanzan, necesitan energía. Por eso es que precisan de adenosín trifosfato. También de otros cofactores como iones magnesio y adenosil metionina. Pero la diferencia básica con las de tipo 2 va a ser justamente esa necesidad de tener ATP para poder recorrer la cadena y realizar el corte. Las de tipo 2, como no recorren, ¿no? Sino que allí donde reconocen cortan, no necesitan ATP, pero sí van a precisar de magnesio. El magnesio sí va a ser un cofactor necesario para las enzimas de los tres tipos. Entonces, eso sería entonces en cuanto a las enzimas de restricción. Ya sabes qué cortes hacen, qué tipo de secuencias reconocen y qué requerimientos físico-químicos necesitan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, imaginemos que tuviésemos dos tipos de ADN, que el de la izquierda, no sé, fuese de repente ADN bacteriano y el de la izquierda fuese ADN humano.
y ambos los vamos a cortar con la misma enzima. Vamos a cortar con E. coli, que en este caso sería la enzima que fue aislada, la primera enzima que fue aislada de Escherichia coli de la cepa R, de acuerdo a su nomenclatura. Las enzimas siempre van a hacer el mismo tipo de corte. O sea, si reconocen aquí a la secuencia del ADN, si reconocen la secuencia palindrómica en el ADN bacteriano, van a hacer el corte y van a dejar ese segmento cohesivo. Ahora, si reconocen esa misma secuencia palindrómica en el ADN humano, también van a reconocer allí, van a cortar y van a dejar también ese segmento cohesivo. ¿Qué pasaría si yo incubo esos fragmentos bacterianos y humanos? Y espontáneamente, pues por complementariedad, como te dije, se van a volver a parear las bases. Se van a volver a formar los puentes de hidrógeno. Y si yo agrego una enzima ligasa, se va a unir esto de acá. Se va a unir esto de acá, pues, ¿no? Aquí hay que unir, ¿no? Todavía eso falta unir. Con la ADN ligasa eso se arregla. Ahí está. Y finalmente lo que tendrías sería una molécula de ADN que presenta ADN de dos organismos totalmente diferentes, un procarionte y un ser humano. Con algo tan sencillo, realizar simplemente un corte con una enzima de restricción. Tendríamos entonces una molécula de ADN recombinante. Esto sería lo que habría hecho Polberg inicialmente, ¿no? Solamente que por un lado tenía el ADN del virus SB y por el otro lado tenía ADN bacteriano, ADN de Escherichia coli, ¿no? Finalmente creó su molécula de ADN recombinante. Pero como te dije, no la insertó en una bacteria viva, no la insertó. Pero más adelante sí se pudo hacer eso, así que a eso vamos por acá ahora. Antes de pasar a eso, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta de que nuestra enzima está cortando, que efectivamente estamos obteniendo fragmentos? Por cierto, esos fragmentos que se obtienen a partir de estos cortes realizados en el ADN se llaman fragmentos de restricción, porque son las enzimas de restricción. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que estoy ahora cortando mi ADN en pedacitos? Voy a usar una técnica que ustedes ya conocen, ¿no? Que es la electroforesis en gel de agarose, ¿no? Esta técnica ya sabes que permite separar estas moléculas, como también otras, pues también separar proteínas, ¿no? Según su tamaño y carga eléctrica. Pero aquí la vamos a usar para separar fragmentos de ADN, que como está cargado negativamente, debería migrar hacia el polo donde está el ánodo. Por ejemplo, aquí tenemos el ADN diana, que es un plásmido, este plásmido de acá. Ya sabes que es ADN circular, ADN bacteriano circular. Y lo vamos a tratar con dos enzimas de restricción, con Bangi y con Sol. Bangi, en este caso, mira, ¿qué pasaría si yo corto a ese plásmido solamente con Bangi? Y agarro esa muestra, después de haber incubado la enzima con el plásmido, y la coloco en un pocillo del gel de agarosa y empiezo a correr la electroforesis. Me va a formar solamente una bandita, que pesa aquí aproximadamente 4 kilobases, que es el peso del plásmido. ¿Por qué me está saliendo solamente una bandita acá? Porque Bangi solamente está cortando en un sitio de restricción. No hay otra región palindrómica por ahí que esté reconociendo para que haga otro corte por ahí. Así que solamente es un corte del circular pasaría lineal y es por eso que se forma solamente esa bandita ahí. Más bien, ¿qué pasaría si yo corto ahora solamente con Sol, la otra enzima de restricción? Yo voy a incubar esa enzima de restricción con el mismo plásmido y esa muestra también la voy a agregar en un pocillo del gel de agarosa y voy a correr la electroforesis y después de un rato me van a salir dos banditas. Una pesa menos que la otra. Deduciéndolo, podría darme cuenta de que Sol en realidad está cortando en dos sitios de restricción. Está reconociendo dos regiones palindrómicas y por allí está haciendo el corte.
Y por eso, ¿no? Las dos bandas que me están saliendo corresponderían a este más grandote y a este más pequeño de acá. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo incubo ese mismo plásmido con las dos enzimas? Me van a salir, me va a salir la misma bandita de 1.2 que obtuve con Sol. Y ya no me sale la de 2.8, me van a salir ahora otras dos bandas de 1.7 y 1.1 kilobases. Esas otras dos banditas me están saliendo porque Bangi está cortando en un sitio de restricción dentro del fragmento que pesaba 2.8. Todo esto de acá pesaba 2.8, pero ahora el sitio de restricción está ahí, se van a formar esas dos banditas, una de 1.1 y una de 1.7. Por eso me están saliendo esas tres bandas ahí. De esa manera, entonces yo puedo visualizar que mi enzima de restricción está funcionando, está haciendo esos cortes. De acuerdo así, obtengo una o más bandas. Esto tiene aplicaciones también para poder detectar ciertos alelos mutados que pueden ocasionar de repente enfermedades en algunas personas. Como ustedes sabrán, hay enfermedades que a veces son provocadas porque en algún gen se cambió un solo nucleótido. Y eso hace que la proteína que se forme a partir de ese gen sea anómala y empieza todo un proceso patológico. Puede ser de repente una enfermedad neurodegenerativa, puede ser de repente cáncer. Entonces, vamos a utilizar estas enzimas justamente para ver cómo se puede diagnosticar ese tipo de enfermedades. En la utilización de lo que se llaman los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Lo que pasa es que estas enzimas de restricción tienen que reconocer su secuencia palindrómica y solamente hay una secuencia palindrómica que ellas reconocen. Si le cambias un nucleótido, ya no la reconocen, ya no se van a unir a ella y ya no van a cortar nada. Por ejemplo, para esta enzima E. coli, de acá, ella tiene este sitio de restricción, GAATTC. Si solamente reconoce esa secuencia, se une y va a hacer el corte. Pero si le cambias esta adenina de acá por esta guanina, ya la enzima se olvidó de ella, ya la desconoce. Ya no eres la misma, ya no me voy a unir a ti, ya no voy a hacer ningún corte. Si en este primer caso de aquí obteníamos dos fragmentos por el corte que hacía la enzima, uno de 300 y uno de 600, en esta que presenta ese polimorfismo de un solo nucleótido, ya no va a cortar nada, pues el fragmento se va a quedar enterito, de 900 pares de base. Y como te digo, esto lo podemos utilizar para el diagnóstico de ciertas enfermedades que justamente son causadas por eso, ¿no? Porque hay una sustitución de un nucleótido por otro. Por ejemplo acá, miren, tenemos la región de un gen con un alelo normal. ¿Dónde está el sitio de restricción que puede ser reconocido por la enzima? Si nosotros amplificamos por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, ese fragmento de 900 pares de bases, y lo cortamos con esta enzima, o lo incubamos con esa enzima, mejor dicho, la enzima va a reconocer esa secuencia y va a cortar, generando esos dos fragmentos. Pero ¿qué pasa si yo hago PCR y amplifico esa misma región génica, pero que ahora está mutada, ¿no? En lugar de la adenina ahora está ahí la guanina. La enzima ya no va a cortar nada. No, esta no es mi región palindrómica, yo no me voy a unir ahí, yo no corto, ¿no? Y sale el fragmento enterito. O sea que por electroforesis, entonces, si me salen dos banditas, tras la incubación de la enzima con ese fragmento amplificado, esa persona tiene el alelo normal. Pero si me sale solamente una banda de 900 pares de bases, esa persona tiene el alelo mutado.
Pero como tú sabes, ya por genética, por todo lo que has llevado en estas semanas, pues para cada gen nosotros tenemos dos alelos, ¿verdad? Puede ser que tengamos los dos alelos normales, puede que tengamos uno normal y uno mutante, puede ser que tenga los dos mutantes. Justamente por aquí vamos a ver eso. Aquí tenemos un pequeño arbolito, donde estamos viendo una parejita que ha tenido tres hijos, ¿no? Y le estamos haciendo ese procedimiento. Estamos aislando su ADN, estamos amplificando esa región del gen en cuestión por PCR y lo estamos incubando con la enzima de restricción. Imaginemos que este fuese la mamá. Le hicimos todo ese tratamiento. Hicimos la electroforesis y nos han salido una, dos, tres bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que la señorita es heterocigota, ¿no? Es heterocigota, tiene un alelo normal, vamos a poner que fuese el dominante, y tiene un alelo recesivo, que sería el que causa la enfermedad. Por eso nos están saliendo tres bandas acá. Una banda, la que pesa más, sería la que, la que pertenece a este fragmento donde no se realizó el corte. Y las otras dos bandas más pequeñas corresponderían a los fragmentos que sí se realizaron en el alelo normal del gen. El papá también es igual, ¿no? Porque con el papá también estamos obteniendo acá tres fragmentos. El papá también va a ser heterocigoto. Pero ¿qué pasaría con esta primera hija, por ejemplo, de acá? Esta primera hija de acá, más bien nos están saliendo solamente dos bandas. ¿Qué genotipo tendrá ella? ¿Será heterocigota? ¿Será homocigota dominante? ¿Será homocigota recesiva? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cosa será? Si me están saliendo dos banditas ahí nada más. ¿Qué sería? ¿Sería homocigota? ¿Heterocigota? ¿Qué tipo de homocigota dominante? ¿Homocigota recesiva? Disculpen si escuchan un fondo muy divertido, así de fondo. Mis vecinos están en pleno jolgorio. Pero espero que no sea muy notorio. Serían homocigotos dominantes, pues, ¿no? Que están saliendo justamente los dos de menor tamaño, que serían los de 600 y 300 pares de bases. No está saliendo el fragmento mayor de 900, quiere decir que ahí no hay alelo mutante, ¿no? No está saliendo nada de acá. No está saliendo nada de acá. Ella sería homocigota dominante. Y su hermanito de acá del final también sería lo mismo, ¿no? También están saliendo dos banditas. Este también sería homocigoto dominante. Más bien este de acá, el segundo pequeño de acá, solamente tiene el fragmento de mayor longitud, o sea, sus dos alelos son del mismo tipo y son el alelo mutante, por eso solamente se están generando fragmentos de 900. Bueno, es el mismo fragmento que hemos puesto, porque la enzima no ha hecho ningún corte, ¿no? Probablemente, bueno, no probablemente, ¿no? Si es homocigoto recesivo, va a expresar el alelo mutante en este caso, ¿no? Y él sería que manifieste la enfermedad, ¿no? Esa es una aplicación entonces en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o conocido también como RFL. Profe, una consulta respecto Ajá. a si estos alelos, o sea, siempre se va a cumplir de que los alelos mutantes van a tener mayor peso molecular que los alelos dominantes. Y bueno, claro, ¿no? Porque si no está haciendo el corte, ¿no? Por esa pequeña mutación, por esa sustitución de ese otro nucleótido, ya esa región de ADN no va a ser cortada, va a mantener su peso original. Más bien en el caso del alelo normal, como sí está el sitio de restricción ahí,
la enzima va a cortar y lo va a cortar en pedacitos más chiquitos. En cambio, en este caso, el alelo mutante no permite eso. Por eso queda ahí el fragmento de mayor peso, ¿no? Que sería el de 900 pares de bases. Esto sería entonces lo que es el RFLP. Muy bien, entonces ahora vamos por acá. Vamos a hablar de los vectores de clonación. Estos vectores van a ser como vehículos que se van a poder insertar en organismos vivos para que nosotros podamos obtener miles de copias de nuestro ADN recombinante. Por ejemplo, hace un momento que te dije por acá, si lo de la izquierda fuera ADN bacteriano, o sea, un plásmido bacteriano, y lo de la derecha fuese ADN humano, luego de la incubación vamos a obtener de repente un plásmido recombinante que tenga regiones procariotas y tenga allí una región de ADN humano insertada también. Los vectores van a ser entonces vehículos. Son vehículos que pueden ser introducidos en un huésped, o sea, una célula viva, que tiene la maquinaria para poder replicar ácidos nucleicos, pues sabes, ¿no? Tiene polimerasas, tiene primasas, tiene ligasas, todas esas enzimas que participan de la replicación del ADN y que permiten justamente con ello su perpetuación a través del tiempo. Entonces, un vector es un vehículo que nos permite insertar nuestro ADN recombinante en una célula huésped para generar numerosas copias. Pueden ser miles y miles, ¿no? Porque por ejemplo, esa bacteria, que puede ser nuestro organismo vivo, se va a replicar y siempre, siempre le va a heredar una copia del ADN recombinante que le hemos insertado inicialmente. ¿Qué requisitos debe tener un vector de clonación? ¿Qué requisitos deben tener estos vehículos que van a albergar nuestro ADN recombinante? Deben tener un ORI, del cual seguramente ya les han hablado en una clase anterior, esa región donde inicia la replicación del ADN. Deben tener también regiones que nos permitan nosotros delatar a las bacterias portadoras de estos ADN recombinantes. Esos deben ser marcadores seleccionables, que en el caso de las bacterias lo que se utilizan son genes de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, resistencia a ampicilina, tetraciclina, por ejemplo. Vamos a ver cómo se usa eso. Y por supuesto, lo más importante es que deben tener uno o más sitios de restricción, ¿no? Deben ser blancos de enzimas de restricción, porque si no tuvieran sitios de restricción, no tendría sentido, pues, ¿no? Porque las enzimas no los cortarían y de esa manera no permitirían su unión con otras moléculas también cortadas con esa enzima. Entonces, esos son los tres requisitos: ORI, marcador seleccionable y sitios de restricción. Vectores que debemos conocer son los plásmidos, los bacteriófagos, los cósmidos y también los cromosomas artificiales. Se van a diferenciar principalmente por el tamaño del inserto que nosotros podemos agregarle, de menor a mayor tamaño. Por ejemplo, en el caso de los plásmidos, en estos plásmidos, en estas moléculas de ADN circular, nosotros podemos incorporar regiones que tengan que estén por debajo de 15 kilobases. O sea, yo puedo insertar una región que tenga 15.000 pares de bases en un plásmido. Más allá no se puede porque ya eso causa inestabilidad y podría fracasar esa formación del ADN recombinante. Y cumplen los requisitos que te he contado hace un momento. Tienen ORI, tienen genes de... Bueno, por ejemplo acá. Aquí está el ORI. Este sería el punto donde inicia la replicación. Tienen sitios de restricción. Por ejemplo aquí. Esa pequeña región nada más es blanco de numerosas enzimas. Yin, sal, Panji, por ejemplo, ¿no? Ahí están. Numerosas enzimas pueden cortar ahí. Eso es perfecto, ¿no? Porque allí van a cortar y van a convertir al plásmido
en ADN lineal que podría perfectamente unirse con otros fragmentos de ADN de otro organismo que también han sido cortados con la misma enzima de restricción. Y nuestros genes marcadores, que en este caso son genes de resistencia a antibiótico, este plásmido porta el gen de la resistencia al antibiótico, ampicilina. Esos son, eso estamos viendo ahí entonces que está cumpliendo los requisitos de un vector de clonación. Conociendo ya este primer vector de clonación, tenemos entonces aquí nuevamente el pasito que hicimos hace un rato, ¿no? Aquí tenemos a nuestro plásmido, lo vamos a aislar de una bacteria, es un plásmido que todavía no tiene más que ADN procariota, no es recombinante, pero lo vamos a cortar de repente con E. coli. E. coli va a reconocer el sitio de restricción, va a cortar, va a dejar los segmentos cohesivos, y por acá tengo ADN humano. De repente por acá tengo amplificado el gen de la insulina humana. Y voy a incubarlo con enzimas, con la misma enzima, con E. coli también. Y la enzima va a hacer su trabajo, va a reconocer sus sitios de restricción, va a cortar por allí. Y si yo incubo estos fragmentos que he obtenido de esa primera y segunda incubación, y además le agrego las enzimas ligasas, voy a obtener esto de acá. El plásmido se va a unir, va a aceptar esos fragmentos que se han obtenido tras el corte de esa enzima en el ADN humano. Ese vector, ese vehículo, como te digo, yo lo puedo insertar en una bacteria. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esa bacteria aporta ese plásmido? Porque como te dije, ¿no? Debería aportar marcadores. De repente yo a esas bacterias las hago crecer en un cultivo que tenga ampicilina. Solamente las bacterias que porten ese plásmido recombinante van a poder sobrevivir. Las que no hayan incorporado ningún tipo de plásmido, pues simplemente van a perecer. Ahora también habría que distinguir, ¿no? Porque pueden haber plásmidos que no tienen nada, ¿no? Pero hay plásmidos que sí tienen el fragmento en el que yo estoy interesado, pero eso vamos a usar otra técnica más adelante que vamos a conocer. Pero ahí está, ¿no? Tenemos aquí un plásmido recombinante. Perfectamente podría ser también una de las técnicas que utilizaron los científicos de Genentech para poder generar la insulina recombinante. Ya otro vector que puede albergar ADN de mayor peso, de hasta 5 kilobases hasta 20 kilobases, es el famoso bacteriófago, ¿no? Que como ustedes sabrán son virus que pueden infectar bacterias, pero de ellos el más conocido, la estrella aquí, va a ser el fago lambda, principalmente. Y también hay otros, ¿no? Por ejemplo el virus mosaico de la coliflor, que se utiliza para la modificación en células vegetales. Pero ¿qué pasa con este fago lambda? El material genético que tiene en su cápside es ADN, pero cuando está ahí recubierto en la cápside, protegido ahí por los capsómeros, el ADN del fago lambda está en conformación lineal. Pero cuando este fago lambda inserta su ADN en el citoplasma de una bacteria, ¿no? Porque eso es lo que hacen los virus en el ciclo lítico, cuando lo inserta, resulta que esa región de ADN, esa molécula de ADN del fago lambda, tiene extremos cohesivos que se llaman secuencias COS. Por acá están. Bueno, secuencias COS, acá está, secuencias COS. Y cuando es insertado en el citoplasma de la bacteria, pasa esto de acá. Como son cohesivos, ¿no? Por complementariedad, se unen y adoptan una conformación circular. Y así están dentro de la bacteria. La bacteria tiene la maquinaria, bueno, al ser infectada, su maquinaria en realidad va a ser secuestrada, ¿no? Para amplificar el material genético del virus. Podría amplificar perfectamente ADN, un fragmento de ADN que yo haya insertado en el ADN del fago lambda.
Y aquí hay una diferencia. Dice, pueden aceptar desde 5 kilobases por inserción hasta 20 kilobases por reemplazamiento. Tiene sentido esa diferencia, ¿no? Porque si yo inserto algo, como que le estoy dando más peso, ¿no? Y si ya tenía tantos pares de bases, ahora le estoy poniendo un poquito más. Por eso es que acepta poquito. Pero en cambio, si yo reemplazo, por ejemplo, lo que está pasando acá, si esto fuera el ADN del fago lambda y yo lo incubo con una enzima de restricción, en este caso va a ser dos cortes, va a ser un corte por acá y va a ser otro corte por acá. Y ese fragmento gris que vemos, nos olvidamos de él. Ahora, en lugar de ese fragmento, yo voy a insertar otro fragmento que haya obtenido también con otro ADN de otro organismo con la misma enzima de restricción. O sea, voy a reemplazar ese fragmento original por un fragmento de ADN de otro organismo. Ahora sí puede albergar un poquito más de kilobases, ¿no? Por eso es que por reemplazamiento sí puede aceptar hasta 20 kilobases. Y perfectamente puede ser empaquetado en la cápside del fagolanda, ¿no? Para que infecte bacterias y las bacterias puedan replicar ese ADN recombinante que tiene en su cápside este bacteriófago. Este puede albergar un poquito más entonces. Vamos con otro un poquito más grande también, que son los cósmidos. Los cósmidos son como una mezcla entre el fagolanda, el ADN del fagolanda, perdón, y los plásmidos. Tienen, tienen las mismas regiones del plásmido, tienen ORI, tienen genes de resistencia a antibióticos, por supuesto también tienen sitios de restricción. Pero, como te dije, es como una mezcla con los bacteriófagos, con el ADN del bacteriófago. También tiene secuencias COS. También tiene secuencias COS. Y pueden tener conformación lineal siempre y cuando estén fuera de la bacteria. Inclusive se pueden empaquetar, ¿no?, en cápsides de bacteriófagos recombinantes. Bueno, viriones, ¿no? Como dice acá, ¿no? Virión es cuando está inactivo, ¿no? Cuando está fuera de la célula, ¿no? Ya virus es propiamente cuando está dentro de su citoplasma, ¿no? Cuando inserten ese ADN recombinante, ¿no?, las secuencias COS harán su trabajo y de conformación lineal que tenía en la cápside del bacteriófago, adoptará una conformación más bien circular, ¿no? Serían una mezcla entonces entre ambos. Y estos también pueden aceptar hasta 50 kilobases, ¿no? Un fragmento que pese 50 kilobases. El más grande, sí, el que va a poder albergar un poco más, sí va a ser el cromosoma artificial. Estos cromosomas han sido sintetizados a partir de cromosomas originales a los cuales se le ha extirpado este, fragmentos que no son de interés para nuestros objetivos, pero sí nos hemos quedado con lo más importante, ¿no? Por ejemplo, conservan regiones teloméricas, tienen centrómero y tienen lo que ya sabemos que debe tener un vector, un ORI, un marcador de selección y también dianas de restricción, ¿no?, para que las enzimas hagan sus cortes ahí. Tenemos cromosomas artificiales, uno de los más conocidos es el cromosoma artificial de la levadura, el vector YAP, como también de bacterias, el BAC. Podemos insertarles fragmentos humanos que ya pueden ser de un gran tamaño y de esa manera facilitar el proceso. Bien, aquí tenemos los cortes que se están haciendo al ADN de diferentes organismos, ADN humano por acá, el vector JAK por acá, estamos tratando con E. coli, y tras su incubación, los fragmentos del ADN humano que hemos obtenido se van a acoplar con los del vector JAK, que fue también cortado con la misma enzima. Esto puede ser utilizado para poder obtener
lo que se llaman genotecas, que vamos a ver también en un ratito más adelante. Entonces, esos son los cromosomas artificiales. Pero ahora una cosa muy diferente es que estos vectores puedan ser insertados y replicados miles de veces en una célula viva. Y otra cosa muy diferente es que ese fragmento que yo les he insertado pueda expresarse, ¿no? Pues yo puedo haber insertado un gen a una bacteria X, a un Escherichia coli, pero eso no significa que ella necesariamente la vaya a expresar, ¿no? Para eso entonces se usan los vectores de expresión, que podrían haber sido usados también por estos científicos de Genentech para conseguir la expresión de insulina recombinante. Estos vectores de expresión se caracterizan porque van a tener regiones promotoras que pueden ser regulables, ¿no? Tú sabes que para que suceda la transcripción de un gen, debería tener una región promotora, ¿no? Que sea reconocida por la ARN polimerasa y de esa manera empiece a sintetizar el ARN mensajero. En este caso, este vector PET es un vector también circular, que justamente tiene una región promotora, la región promotora T7. Pero esa región promotora T7 se encuentra reprimida por el represor LAC que se codifica a partir de un gen que se encuentra en el mismo plásmido. Mientras el represor LAC está unido a la región promotora T7, la ARN polimerasa, que es la enzima que hace la transcripción, no puede unirse al promotor y por lo tanto el gen que quizás yo he insertado aquí, imagínate que fuese el gen de la subunidad 1 de la insulina humana, no se va a poder expresar porque ahí está el represor LAC observando. Ahora, ¿cómo yo me deshago de ese represor LAC? Yo, como estoy cultivando estas bacterias, en su medio de cultivo puedo agregar una molécula que se llama el isopropiltiogalactósido o IPTG. Ese IPTG va a desplazar al represor LAC y de esa manera el promotor T7 va a quedar libre, la ARN polimerasa se va a poder unir y va a empezar a hacer su trabajo, transcribir el gen para que luego sea leído pues, por los ribosomas y se forme la proteína en cuestión, ¿no? Si es que fuese el caso, ¿no? De que este fuese un fragmento que corresponde al gen de una proteína. Tiene que haber entonces un promotor. No se trata solamente de que ya, pues, le inserte un vector, ya tiene mi fragmento de interés, ya tengo proteínas recombinantes. No, tiene que ser un vector de expresión, ¿no? Que tenga un promotor que además debe ser regulable, ¿no? Porque tú vas a regular eso dándole a las bacterias sí o no este isopropiltiogalactósido. Si les das, las bacterias van a expresar el gen que tú has insertado. Si no les das IPTG, no lo van a expresar, porque el represor LAC va a estar bien unido ahí a la región promotora. Tú puedes entonces regular eso a través del tiempo dependiendo del tipo de medio de cultivo en el que estés cultivando a esas bacterias. Ahora, cuando se insertan genes de procariota en un eucariota o de eucariota, o viceversa, mejor dicho, puede haber cierto grado de, ¿cómo se llama esto? Puede ser que la traducción no sea llevada totalmente con éxito. Esto es porque de los codones que hay en el código genético, determinados organismos, bueno, en primer lugar, tú sabes que el código genético es degenerado, ¿verdad? Para un tipo de aminoácido hay más de un codón, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para arginina, para el aminoácido arginina, tenemos 6 codones: CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG. Pero resulta que, como te estoy diciendo, eh, como que a veces hay organismos que prefieren usar más un tipo de codón que otro. Por ejemplo, para la arginina,
esta bacteria Escherichia coli, el codón que usa más ella, que se encuentra transcrito de su genoma, es el CGU. Poco encuentras CGC, AGA, AGG. Como ves ahí están en menor cantidad. Más bien en los seres humanos, el CGU es usado en menor cantidad. La mayor cantidad corresponde a los otros codones. Y esta mosquita que tú ya la conoces también, ¿no? Más bien ella usa en mayor cantidad el codón CGC. Por eso que si tú le insertas ADN humano al ADN de una bacteria, como que la traducción quizás y no se va a poder llevar a cabo quizás eficientemente en un 100%. Porque vamos a encontrar codones aquí en el fragmento de ADN humano que en la bacteria no se utilizan frecuentemente. A eso se le llama uso sesgado de codones. Hay organismos que prefieren usar más un tipo de codón que otro tipo de codón. Entonces, para ello optimizar esa expresión del gen que yo le he insertado, de ese gen humano que yo le he insertado a esa bacteria, yo debo hacer una sustitución. Ese fragmento de ADN humano yo lo voy a modificar, ¿no? De repente voy a sustituir las regiones de ADN que permiten que se forme este codón AGG, por ejemplo, que de repente está en mayor cantidad, o AGA. Voy a tener que cambiarlas para que se transcriban como codones CGU, que es lo que más utiliza la bacteria. O sea, como que hay que hacerle un tratamiento al gen humano para que se adapte a lo que la bacteria está acostumbrada a hacer. Porque si le das un idioma un poco diferente, a pesar que es el mismo idioma, ¿no? Es el código genético, pero ella está acostumbrada a usar un tipo de codón. Tú le das otro codón, la bacteria como que no quiere, ¿no? No quiere hacerlo. Se va a sentir incómoda. Le tienes que dar a lo que ella está acostumbrada a hacer, ¿no? En este caso, reemplazar estos codones que son más usados en los seres humanos por los codones que sí son más empleados por la Escherichia coli. Ya, hay que hacerle ese tratamiento todavía entonces. Y bueno, ya tenemos los vectores, ya tenemos a los vehículos. En el caso de los hospedadores, ya te deben haber hablado también de el hospedero más conocido, ¿no? Escherichia coli, ¿no? Es la bacteria que va a ser el platillo favorito para poder albergar estos diferentes vectores, desde plásmidos, porque no son patogénicas, son viables solamente en el laboratorio, ¿no? Las cepas que se cultivan pueden sobrevivir solamente en los medios de cultivo, ¿no? Que tienen nutrientes específicos para ellas, ¿no? Y es por eso que si salen al exterior van a perecer, ¿no? Porque no van a tener esos requerimientos que ellos necesitan. Y solo son operativas para una función deseada, ¿no? De las diferentes también cepas de Escherichia coli, recombinantes que se han obtenido, cada una tiene una función deseada, ¿no? De repente esta cepa sirve para expresar tal proteína, de repente esta cepa solamente sirve para poder mantener a través del tiempo un determinado fragmento de ADN que yo quiero estudiar, solamente sirven para una función deseada. Los vectores se pueden insertar en estas bacterias por técnicas como la transformación. Mejor dicho, el proceso se llama transformación, pero las técnicas para conseguir esta transformación, que quiere decir pues la incorporación de ADN a través de la membrana, de fragmentos de ADN a través de la membrana, ¿qué tipos de técnicas se pueden usar? Pues tratamientos con cloruro de calcio, y también con leves pulsaciones eléctricas, lo que se llama el electroshock. Se puede usar también lo que es la biobalística en otro tipo de organismos. Los fragmentos de ADN van en partículas que pueden ser de oro y se disparan a velocidad para que puedan atravesar la membrana y llegar al citoplasma de las bacterias. Con el electroshock y el cloruro del calcio se consigue generar poros en la membrana de las bacterias, poros a través de los cuales puede ingresar
el plásmido recombinante que yo haya podido construir, por ejemplo, ¿no? De esa manera, entonces, se consigue insertar el vehículo en el hospedero. Y allí, pues como ya sabes, pues la bacteria tiene toda la maquinaria para replicar el vector y hacer copias de él. O también, lo que vimos hace un momento, de repente expresar la proteína en cuestión. Ahora ya, inserté el vector en la bacteria. ¿Cómo me doy cuenta que esa bacteria tiene el vector que yo en el que estoy interesado? Vamos a usar métodos de selección. Y como te dije, aquí podemos usar diferentes marcadores. Podemos usar marcadores de genes, que son los genes de resistencia a antibióticos. Podemos usar el gen de la beta-galactosidasa. Y algo muy interesante que justamente fue lo que tenían estos pececitos glowfish que vimos hace un momento. Podemos usar también proteínas fluorescentes. La más conocida, la proteína fluorescente verde. En cuanto a, en cuanto a los dos primeros, ¿no? Los genes de resistencia a antibióticos y el de la beta-galactosidasa, podrían trabajar en conjunto en esta técnica que vamos a describir acá. Antes de describirla, la beta-galactosidasa es una proteína que se codifica a partir de dos regiones de ADN. Una de ellas se encuentra en el cromosoma bacteriano, la cual permite la formación de la mayor parte de la beta-galactosidasa, y un pequeño péptido se codifica a partir del plásmido que porta esa bacteria. Solamente de la unión de esas dos subunidades, de la proteína no funcional y del péptido, se forma la beta-galactosidasa activa. Si la bacteria no tuviese el plásmido, no tendría este péptido, solamente tendría esto. No, esa enzima no podría tener actividad. Tiene que tener las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a este plásmido le hago cortes con enzimas de restricción y le inserto un fragmento? Y justamente ese fragmento se va a insertar en la región que permite la formación de ese péptido. O sea, voy a causar una mutación allí, alterando la secuencia de la cual se transcribe la información para formar este péptido, y al alterarla, ya no se va a formar este péptido. Ese va a ser mi plásmido recombinante, ¿ya? Un plásmido que tiene una región de ADN foráneo que está alterando la región de la cual se transcribe el ARN de este péptido no funcional. Si yo, eh, por transformación, hiciese que ese vector ingresase a las bacterias, a Escherichia coli, y de repente el proceso no hay éxito, aquí tenemos el primer caso, por ejemplo, estas bacterias no han incorporado el plásmido, no tienen nada, solamente está su cromosoma bacteriano ahí. Y yo voy a utilizar en primer lugar aquí los genes de resistencia a antibióticos. Voy a cultivar estas bacterias en un medio que tenga ampicilina. Como esta bacteria no tiene el plásmido, no va a tener el gen de resistencia a ampicilina. Si yo la meto en ese cultivo con ampicilina, simplemente se muere. Pero como también solamente tiene el cromosoma bacteriano, a partir de él solamente se formaría esa subunidad mayor que no era funcional por sí sola, ¿no? Tenía que unirse al péptido. Pero como no tiene ni plásmido, pues tampoco, ¿no? Y de igual manera se muere, pues, por el antibiótico. Esto me permite, entonces, descartar bacterias que no están portando mi plásmido recombinante. Ahora, aquí hay un segundo caso. Hay bacterias que han incorporado plásmido, pero este plásmido no es recombinante. Está en su forma original. Está en su forma original. No tiene ninguna alteración. Esta bacteria, como tiene plásmido,
Si yo la coloco en el mismo medio con ampicilina, va a poder resistir, porque tiene el plásmido, tiene el gen de resistencia a ampicilina. Y además, si ese medio de cultivo tuviese esta molécula que se llama el isopropil también, el isopropil tío beta-galactósido, que justamente va a ser la diana de esa enzima. Como esta bacteria tiene las dos cosas, va a formar el péptido y la subunidad mayor va a degradar esa molécula, el isopropil tiogalactósido, y la reacción se va a observar de un color azulito. Si yo veo colonias de color azul, estoy viendo actividad de la enzima beta-galactosidasa. Y las bacterias están vivas porque tienen el plásmido. Por eso sobreviven en el medio con antibiótico. Pero ahora, ¿qué pasaría en este tercer caso con estas bacterias que están aquí? Que han incorporado el plásmido, pero esta vez es mi plásmido recombinante. El plásmido que altera la secuencia del péptido no funcional. Estas bacterias van a sobrevivir también en el medio con ampicilina, porque tienen el plásmido, pero no van a tener actividad beta-lactosidasa, porque a partir de su cromosoma bacteriano solamente se va a formar la subunidad mayor. El péptido ya no se va a formar porque, como te dije, mi fragmento que he insertado está alterando la secuencia del péptido y ese ya no se forma. Por lo tanto, no van a tener actividad beta-galactosidasa. Esa incapacidad para esa reacción se va a apreciar en la colonia como de un color blanco. Entonces, yo viendo mi placa Petri con el cultivo, bueno, acá está muy pixeleado, ¿no? Pero si veo puntitos azules, quiere decir que son bacterias que no son recombinantes, tienen plásmidos normales, que son las azules, ¿no? Si veo más bien puntitos blancos, esas son mis bacterias que portan mi plásmido recombinante. Con eso ya me doy cuenta y yo puedo aislar esos cultivos de color blanco ya para hacer un cultivo purificado, ¿no? Que ya sea este compuesto solamente de bacterias recombinantes. De esta manera se combinan estos dos métodos y detectar a las bacterias que sí portan mi plásmido de interés. Ahora que lo más sencillo también es insertarle genes de proteínas fluorescentes verdes, pues, ¿no? Porque estos plásmidos justamente tienen esa región que permite formar estas proteínas que pueden florecer ante la irradiación con luz ultravioleta. Así que solamente basta irradiarlas y las colonias que florecen son las colonias que portan mi plásmido de interés. Las que no, pues no tienen nada. No tienen mi plásmido de interés. Es otro método de selección. Y una aplicación justamente de estas herramientas que ya hemos conocido hasta ahora es el de las genotecas. Yo puedo cortar el ADN de un organismo en múltiples pedazos, en múltiples fragmentos, y cada uno de esos fragmentos lo puedo insertar en vectores, y esos vectores a su vez en bacterias hospederas que van a poder replicar ese plásmido que portan esos fragmentos, y así tener una variedad de cultivos, cada uno con un tipo de fragmento que corresponde de repente al genoma de un organismo completo. Eso es una genoteca, es una colección de clones que contienen el genoma de un organismo. Por ejemplo, el genoma humano. Cortamos todo el ADN humano, lo cortamos en fragmentos y cada uno de esos fragmentos lo colocamos en un vector y los vectores a su vez son colocados en bacterias hospederas. Esas bacterias se van a encargar de replicar esos fragmentos que se portan en esos vectores. Pueden ser genómicas si esa colección de clones alberga todo el genoma de un organismo completo, desde las intrónicas hasta las exónicas,
y pueden ser parciales si es que solamente albergan ciertos genes de interés, no necesariamente el porcentaje total del genoma, solamente alguna parte en la que el investigador de repente esté interesado en estudiar. Pueden ser genotecas de ADN complementario también, que son las que se obtienen a partir del ARN mensajero. Por ejemplo, aquí. Del ARN mensajero, que se obtiene que se obtiene del proceso de splicing. Tú sabes que por el proceso de splicing se recorta la información de los intrones y solamente se queda el ARN con la información de los exones, ¿verdad? Este ARN maduro puede ser utilizado para sintetizar ADN, ¿no? Gracias a la enzima retrotranscriptasa, que reconoce esta colita de poliadeninas que tiene cualquier ARN maduro y empieza a agregar nucleótidos, bueno, específicamente desoxirribonucleótidos, para formar una cadena de ADN complementaria a esa cadena de ARN que tenemos ahí. Entonces, terminado ese proceso, vamos a tener una molécula con una cadena de ARN y el otro de ADN. Por eso el proceso ahí no ha terminado todavía. Vamos a usar una enzima que se llama la RNasa, por algo se llama RNasa, va a degradar esa cadena de ARN, pero no totalmente, va a dejar algunos pequeños fragmentos. Esos fragmentos van a funcionar como cebadores o primers para que la ADN polimerasa 1 pueda reconocerlos y empezar a sintetizar de esa manera la cadena de ADN que falta. Por acá también. Finalizado el proceso, ya vamos a tener una doble cadena de ADN, solamente que esta de acá va a tener ciertas regiones que no están unidas, ¿no? Son las regiones por donde han estado los cebadores. Simplemente basta agregar ADN ligasa para unir esos fragmentos que no están unidos y finalmente ya tenemos ADN de doble cadena, formado a partir de una molécula de ARN de una sola cadena. Este ADN que se forma a partir de ARN se llama ADN complementario. Y esto también se puede cortar con enzimas de restricción y los fragmentos se pueden colocar en vectores para que a su vez puedan ser insertados en hospederos y de esa manera asegurar su replicación. Eso sería lo que es una genoteca de ADN complementario. Que como te digo, no necesariamente significa que esos genes que están insertados allí se vayan a expresar. Para eso se necesitan genotecas de expresión, ¿no? Las que porten, por ejemplo, el vector PET que vimos hace un momento. Los plásmidos se utilizan para genotecas parciales por la pequeña cantidad de pares de bases que pueden albergar. Los fagos pueden utilizarse para genotecas genómicas de organismos que no tengan muy grande el genoma y también de ADN complementario. Y los cósmidos y los cromosomas artificiales bacterianos, por ejemplo, se pueden utilizar para ya genotecas genómicas un poco más grandes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si queremos obtener una genoteca del genoma de Drosophila, vamos a extraer el ADN y su ADN con todo, ¿eh? Con todas sus regiones intrónicas, exónicas, lo vamos a someter a la actividad de las enzimas de restricción. Las enzimas van a cortar en pedacitos ese ADN drosofílido y cada uno de estos fragmentos lo puedo colocar yo en diferentes vectores y esos vectores, a su vez, insertados en diferentes bacterias. Vamos a tener así diferentes cepas bacterianas, cada una va a aportar una región del genoma de Drosophila. O también lo que sería la de ADN complementario, ¿no? Que a partir del ARN mensajero, que como vimos hace un rato, se forma por retrotranscripción el ADN complementario, que a su vez también cortado en fragmentos con las enzimas, puede ser insertado en diferentes vectores.
también para asegurar su replicación. Genoteca genómica y genoteca de ADN complementario. Y ya para terminar, ahora sí, algunas aplicaciones de estas herramientas que hemos visto. Con esto ya podemos decretar totalmente, ¿no?, que podemos modificar el ADN de cualquier organismo, ¿no? Cualquier organismo que tenga ADN es susceptible de ser modificado, ¿no?, porque va a ser diana de las enzimas que hemos estado utilizando anteriormente. Y de esa manera, pues podemos utilizar a organismos como verdaderas biofábricas, ¿no?, como el caso de las bacterias para producir insulina humana. No solamente insulina, sino también otro tipo de hormonas, poder producir anticuerpos, proteínas recombinantes que pueden ser usadas para el tratamiento de enfermedades. Y por supuesto, este tipo de modificación, como ya sabes, no está restringida solamente al mundo procariota, ¿no?, sino que también se pueden modificar organismos eucariotas, ¿no? También obtener plantas que puedan tener cierto tipo de resistencia a factores físicos o de repente plagas, o de repente hacer que puedan producir determinada molécula en mayor cantidad con objetivos energéticos, ¿no?, para obtener bioetanol, por ejemplo. Y sobre todo también, pues, ¿no?, en el tratamiento de enfermedades de origen genético, ¿no? Quizás modificar de repente ciertos genes. Para eso actualmente se viene utilizando bastante lo que es la tecnología CRISPR-Cas, ¿no?, de la que seguramente ya te hablaron en la clase anterior. Pero para el ejemplo que dimos inicialmente, ¿por qué te estuve contando toda esa historia de la insulina? ¿Para qué te estuve hablando de los diabéticos? Pues justamente porque nos llevó a esto, ¿no? Fue, fue un hito en la ingeniería genética, la creación de una bacteria recombinante que pudiera formar una proteína humana y de esta manera optimizar el proceso, porque ya no era necesario tener miles de páncreas de cerdos, de vacas, a tener que homogenizarlos, purificar la hormona, sino simplemente tener un super reactor con miles y miles de bacterias recombinantes produciendo la hormona. Aunque lo que hicieron, como te dije, la insulina tiene dos subunidades. Tiene una subunidad A y una subunidad B. La región que codifica para cada subunidad fue colocada en plásmidos diferentes y insertada en cepas diferentes. O sea, había una cepa de Escherichia coli que portaba el plásmido con la subunidad A y una cepa que portaba el plásmido con la subunidad B. Se hacía proliferar a estos cultivos bacterianos y luego por lisis se obtenían las subunidades respectivas A y B de cada cultivo y tras incubar y realizar ciertos procedimientos químicos se formaban los puentes disulfuro que permitían unir a las dos subunidades, permitiendo la formación de la insulina activa. Esta insulina fue la que fue comercializada bajo el nombre de Humulin desde la década del 80, ya como un fármaco recombinante, optimizando el proceso hasta los tiempos actuales. La insulina que se comercializa actualmente inclusive proviene de vectores cuyos genes que codifican para esas unidades han sido también modificados. En ocasiones, a veces, la administración de insulina puede ocasionar ciertos efectos secundarios, ciertas reacciones adversas, pero se ha logrado crear insulina que no cause esos efectos secundarios en cierta parte de la población. ¿Cómo lo han hecho? Modificando pequeñas regiones de el fragmento de ADN que codifica para cada determinada subunidad.
Durante la epidemia del ébola que sucedió hace ya más de una década en África, estas herramientas de ADN recombinante fueron un aliado también muy importante, ya que se logró obtener plantas de tabaco que podían producir un anticuerpo humano. Se había modificado aquí las células vegetales con el famoso Agrobacterium también, del que ya te deben haber hablado también en otra clase anterior. Y estas plantas producían estos anticuerpos, tres tipos de anticuerpos monoclonales que eran administrados a las personas que ya estaban infectadas con ébola. Estos anticuerpos se unían a las regiones que el virus utilizaba para poder unirse a las células humanas y de esa manera lograba aumentar la esperanza de recuperación de las personas. Un aliado bastante notable durante esa epidemia de ébola. Eh, la investigación continúa también para revertir enfermedades no solamente en seres humanos, sino también en animales que conviven a diario con nosotros, nuestras mascotas. En el caso de los felinos que tenemos, sabemos que ellos también son susceptibles a determinados virus que les pueden provocar, por ejemplo, el famoso SIDA felino. Ok. En esta investigación se logró modificar el ADN de gatos con el objetivo de hacerlos inmunes al virus del SIDA felino. Y ahora, ¿por qué estás viendo gatos fluorescentes ahí? Porque justamente para darse cuenta de que las células del gato habían, habían incorporado el fragmento de interés, utilizaron el marcador de la proteína fluorescente verde. Se puede ver ahí como el gato transgénico florece, ¿no? Tiene ese color verde ante la irradiación, y un gato que no ha sido, no, no ha incorporado, cuyas células no incorporaron ese fragmento en ese estadio embrionario, ¿no? No, no florece de la misma manera. Se puede ver en la etapa adulta, se puede ver en la etapa de cachorrito, y incluso en la etapa de blastocisto ya se puede ver como las células del gatito están ahí floreciendo. Eso indica el éxito, ¿no?, de la incorporación del fragmento en el que ellos estaban interesados. Y para terminar, muy relacionado a lo que ustedes han estado viendo en estas semanas, han estado utilizando un modelo biológico que se viene empleando hace ya más de un siglo, ha hecho ganar muchos premios Nobel, y a ustedes pues quizás de repente les ha causado algunos problemas, ¿no? Porque hay que tener mucha paciencia para trabajar con este insecto tan simpático. No solamente se han obtenido mutantes de Drosophila por exposición a agentes químicos o físicos, como etilmetanosulfonato o radiación, irradiación con rayos X, por ejemplo, sino que en la actualidad hay una gran variedad de moscas transgénicas que portan genes de otros organismos. Muchas de ellas portan genes humanos, por ejemplo, que es muy similar a lo que vimos hace un momento, que les dije que se habrían creado ratones transgénicos con el objetivo de utilizarlos para modelar enfermedades. Las moscas también pueden modificarse genéticamente con el objetivo de inducirles una enfermedad en particular, y de esa manera nosotros poder estudiar de repente algún mecanismo fisiopatológico, o de repente investigar en algún tipo de tratamiento. Para construir una mosca transgénica, lo que se utilizan son los famosos elementos P, que vendrían a ser los transposones que hay en estas mosquitas. Un transposón es lo que básicamente se conoce como gen saltarín, ¿no? Es un gen que puede saltar de una región del genoma a otra región. En el caso de los elementos P, contienen básicamente dos cosas. Esto de acá que estoy delimitando acá sería un elemento P. Tiene una región que codifica para una enzima que se llama la transposasa.
la cual hacia los lados tiene regiones que son reconocidas por esta transposasa, y tras unirse a ellas, se las puede llevar, o sea, corta primero, corta, por supuesto, corta, y se lleva ese fragmento y lo puede pegar en cualquier otra región del genoma. De esa manera puede provocar mutaciones aleatorias, ¿no? Que imagínate que se inserte justo donde está un gen importante para la mosca. Eso es lo que hace un elemento P. Tiene dos cosas entonces, ¿ya? Tiene la transposasa, que es la que va a cortar y pegar, y las secuencias hacia los lados, que son reconocidas por esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan dos plásmidos. Se utilizan dos plásmidos. En un plásmido se va a insertar el fragmento de interés. O sea, imagínate que yo inserte aquí un gen humano. Y ya sabes, con lo que hemos visto, hemos hecho cortes con enzimas de restricción, hemos utilizado enzimas ligasas. La cuestión es que aquí está nuestro plásmido recombinante. Ahora, este plásmido, además de tener mi gen de interés, va a tener un marcador. En el caso de las moscas, el marcador más común que se utiliza es el mini-white. El mini-white es un fragmento, es una secuencia que permite codificar eh, el pigmento que le da, uno de los pigmentos que le da el color de ojos a las moscas, ese color rojo mate. Ya vamos a ver por qué. Y el otro plásmido contiene a la región de la transposasa. Por cierto, este plásmido tiene el elemento P justamente, pero no tiene la región de la transposasa. Pero en ese elemento P están las dos cosas que te dije. Está el mini white y está mi gen de interés. Esto de acá sería el elemento P entonces, ¿ya? Estos dos plásmidos se insertan en el polo posterior de los embriones de Drosophila. Se usan así unas microagujas así recontra finas y se inoculan en el polo posterior. ¿Por qué? Justamente ese polo posterior del embrión es el que va a generar las gónadas en el animal cuando se desarrolle. O sea que si yo inserto esos dos plásmidos, la transposasa de este plásmido se va a expresar, va a cortar las secuencias del elemento P y las va a pegar en el ADN de las células de este embrión. Pero las va a pegar solamente en esa región del polo posterior, que como te digo, es la que va a generar a las gónadas. Cuando este embrión eclosione, sea una larva, pase por pupa y se convierte en un adulto, vamos a tener moscas que no están modificadas genéticamente en su totalidad. Solamente están modificadas en su totalidad sus gónadas. Porque es allí, ¿no? Porque justamente allí fue donde yo hice esa inoculación de los plasmas. Cuando esta parejita de mosquitas que tienen sus gónadas recombinantes se apareen y tengan una F1, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuál es la mosquita que porta mi gen de interés? Le voy a mirar el color de ojos. Porque justamente este elemento P, como te dije, este elemento P tiene ese marcador mini white. Y las moscas que yo estoy usando para este proceso son moscas white, que tienen los ojos blancos. O sea, me doy cuenta aquí al final que la mosca es transgénica porque tiene los ojos rojos, símbolo inequívoco de que tiene el marcador mini white. Y si tiene mini white, pues también debería tener mi gen de interés que yo también puse en ese elemento P. Las de ojos blancos se descartan, ¿no? Ellas no han sido modificadas. Me quedo con esto. De esta manera, se pueden obtener moscas que son utilizadas para modelar enfermedades. Por ejemplo, se puede modelar la enfermedad de Parkinson utilizando un sistema que originalmente se encuentra en las levaduras, se llama el sistema GAL4-WAS,
Básicamente es un sistema, es un operón. Este operón contiene una serie de genes que permiten metabolizar galactosa. Pero todos esos genes están bajo el control de una región que se llama la región UAS, la cual, para permitir la expresión de esos genes, debe estar unida a una proteína que se llama la GAL4. Solamente si la GAL4 está unida a UAS, se permite la transcripción de esos genes que metabolizan galactosa. Pero a las levaduras generalmente no les gusta metabolizar galactosa en primer lugar, lo que ellas metabolizan es glucosa. Así que mientras hay glucosa, no se necesitan estos genes. Hay una molécula que se llama la GAL80, que está unida a GAL4 y reprime a GAL4 impidiendo que actúe sobre UAS, y de esa manera estos genes ya no se transcriben. Pero cuando no hay glucosa y más bien le das galactosa, eso hace que GAL80 se escinda y GAL4 queda activa para activar a su vez a la región UAS y de esa manera permitir la transcripción de los genes que metabolizan galactosa. ¿A qué voy con esto? Podemos separar este operón en dos cosas. Podemos separar la región UAS y podemos separar el gen que da lugar a la GAL4. Oh, porque esta GAL4 se ha formado a partir de un gen. Ese gen debe estar también en otra región del genoma. ¿Qué pasa si yo agarro el gen de la GAL4 y lo inserto en una cepa de mosca? ¿Y qué pasa si yo inserto esta región UAS y estos genes que metabolizan galactosa los reemplazo con otro gen? De repente un gen para provocarles una enfermedad. Voy a tener esto de acá. Voy a tener una línea que tiene el gen de la GAL4 que está bajo el control de un enhancer que permite que esa GAL4 solamente se exprese en un tejido específico o de repente en un estadio determinado. De repente, imagínate, solamente esa GAL4 se expresa de repente solo durante el estadio larvario, o solo durante el estadio embrionario, o de repente durante toda la vida. Y de repente, o solamente en los ojos, o solamente en las alas, o solamente, o de repente en todo el cuerpo. Este enhancer es el que va a estar controlando dónde y cuándo se expresa la GAL4. Pero ella solamente expresa GAL4. Ahora, en esta segunda cepa de acá, yo voy a tener la región UAS de ese operón, pero como te dije, aquí ya no tengo genes que metabolizan galactosa. Usando las enzimas, usando las ligasas, las de restricción, voy a reemplazar esos genes que metabolizan galactosa y le voy a poner otro gen acá. Tú escoges el gen que quieras ponerle. Esta mosca no va a expresar ese gen, porque recuerda que esos genes que están bajo el control de esta región UAS se expresan solo si la región UAS está unida a GAL4. Y la mosca no tiene el gen de la GAL4. Esta mosca no expresa GAL4. Por lo tanto, esa región va a estar allí, en esa cepa, inactiva. Pero si yo cruzo estas dos cepas, voy a obtener un F1 que tiene las dos cosas. Tiene la región UAS con el gen en cuestión y tiene también el gen de la GAL4. Esta GAL4 se va a expresar, se va a unir a la región UAS y va a permitir la transcripción del gen en cuestión. De esta manera, yo le puedo provocar Parkinson a una mosca. Porque, ¿qué pasa si este gen fuese, por ejemplo, el gen de la alfa-sinucleína humana? La alfa-sinucleína es una proteína que se expresa normalmente en las neuronas humanas y parece que está involucrada en la sinapsis. Pero mutaciones en ese gen de la alfa-sinucleína pueden conllevar, bueno, no pueden, conllevan obligadamente al desarrollo de Parkinson hereditario. Mutaciones conocidas en este gen son de la A53T, de la A30P y de la E46K. Esas mutaciones causan que de la proteína, de su forma normal en la que cumple su función en la sinapsis, pase a tener una forma mal plegada y empiece a formar unos agregados que se llaman cuerpos de Lewy, cuerpos o neuritas de Lewy, y son los que gradualmente van matando las neuronas, conllevando al desarrollo de la enfermedad.
¿Qué pasaría si yo le inserto, si yo inserto acá en este gen X, en el lugar de este gen X, la región de la alfa-sinucleína mutante? Voy a tener esto de acá. Cuando yo haga el cruce, voy a tener a moscas que de repente, dependiendo de la cepa GAL4 que yo he usado, imagínate que esté usando aquí una cepa GAL4 que exprese la GAL4 solamente en el cerebro. Esta mosca solamente expresa GAL4 en su cerebro, toda su vida. Y esta mosca de acá, en lugar de ese gen, tiene el gen de la alfa-sinucleína mutante. Cuando yo cruce, voy a obtener un F1 con una generación de moscas en cuyo cerebro se expresa esa alfa-sinucleína mutante. Y va a pasar esto de acá. La alfa-sinucleína mutante va a empezar a formar esos agregados, esos cuerpos de Lewy, y van a empezar a matar las neuronas del cerebro de la mosca, ocasionándole síntomas muy similares a los que se observan en seres humanos. Van a perder neuronas, van a tener disfunciones locomotoras. Ustedes seguramente han visto cuando tienen su frasco lleno de moscas, lo golpean hacia abajo, pero al toque las moscas están trepándose por las paredes, ¿no? Quieren subirse. Eso se llama geotaxia negativa. Pero estas moscas, como están sufriendo una gradual neurodegeneración, ya no van a poder ascender rápidamente por las paredes, se van a quedar en el fondo ahí y van a empezar a tener este, ciertas dificultades para poder escalar. Si analizas su cerebro, vas a encontrar que de repente vas a encontrar una alta actividad de enzimas antioxidantes, porque esa proteína mal plegada, tóxica, está causando estrés oxidativo. Va a haber una mayor productividad quizás de catalasa, de superóxido de dismutasa, y por supuesto la esperanza de la vida de la mosca se va a reducir. De los 3 meses que puede vivir una mosca aproximadamente, puede reducirse hasta 3 cuartos. Bueno, mejor dicho, se reduce un cuarto de la esperanza de vida. Y con ello ya tienes un modelo que puedes utilizar para poder investigar en mecanismos de esa enfermedad. De repente puedes someter esa población de moscas a un determinado fármaco y lograr de esa manera descubrir de repente un metabolito, un compuesto que pueda revertir los síntomas que aparecen en esta mosca. Lo cual no quiere decir que vaya a suceder igual en seres humanos, pero ya es un punto de partida, ¿no? Drosophila es un aliado muy importante de la biomedicina, con las sucesivas y diversas modificaciones genéticas que ha sufrido a lo largo del tiempo. Se han obtenido numerosas cepas que han permitido elucidar mecanismos del cáncer, del Parkinson, entre otras enfermedades. Y básicamente eso pues sería lo que tendría que contarles hasta ahora. Eso sería lo último y quería compartirles justamente cómo aplicar estas herramientas en el modelo biológico con el que ustedes ya han estado familiarizados este ciclo. En algún momento utilizamos esas cepas en el laboratorio, pero como bien se darán cuenta, son un poquito más frágiles. Necesitan más cuidados, así que ya no están, pero quizás en algún momento futuro vuelvan. Había moscas inclusive que podían expresar proteínas fluorescentes verdes también. Con ese mismo sistema GAL4-UAS se podía fomentar la expresión de la GFP para que puedan verlas así de color verde. Pero bueno, es una historia que quizás se vuelva a repetir en el futuro. Nada más, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Justamente ya cumplimos con la hora. Creo que me extendí un poquito. Profe, una Sí, consulta. sí, 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 dime. Respecto, o sea, según lo que hemos visto, ¿no? Podemos, incluso diseñar unidades transcripcionales, ¿no? Para poder, ver algún gen de interés, pero Ajá.
Sería también bueno que pudiéramos diseñar sistemas como tipo con puertas lógicas que nos ayuden a saber qué cosa estás inhibiendo y después qué eso le causa al organismo, ¿no? Porque si inhibimos algo, como por ejemplo vimos en la drosofilia, ¿no? Le puede generar algún defecto como el Parkinson, ¿no? Entonces, para Ujú. no inhibir procesos importantes, sería bueno hacer como con puertas lógicas de, sobre lo que estemos agregando, ¿no? ¿Qué efecto tienen dentro de la drosofilia? Bueno, sobre lo que mencionas, podría estar muy relacionado a lo que es el construir cepas que, por ejemplo, tengan fragmentos que permitan traducirse en ARN de interferencia. Esos ARN de interferencia van a ser específicos de determinados genes y los van a bloquear. De esa manera, por ejemplo, podríamos tener de repente una cepa para lo que hemos visto, una cepa de Drosophila que está expresando un determinado ARN de interferencia y de esa manera está bloqueado un gen de repente alguna ruta metabólica importante. Y con ello podríamos empezar a ver qué cosa está pasando, ¿no? Ya ahí tendríamos que hacer un montón de cosas más, ¿no? De repente procedimientos bioquímicos, o analizar la expresión de otros genes, porque si ese gen ya está bloqueado, no se expresa, otros genes que estén involucrados con él de repente van a alterar su expresión. Tenemos que hacer PCR, electroforesis o simplemente PCR en tiempo real y ver, ¿no? Qué cosa está pasando. No solamente se trata de obtener organismos que porten fragmentos que estén orientados a traducirse en proteínas, sino simplemente pueden codificar también ARNs que interfieran con la actividad de determinados genes. Y ya la tarea posterior va a ser, como te digo, pues, ¿no? Elucidar qué rutas metabólicas, qué cosa está pasando, qué cosa se está alterando dentro de lo que es el metabolismo del organismo que tú has modificado allí, ¿no? Claro, profe, una consulta. Cuando Ujú. usted habló de sustituir algunos nucleótidos que habían dentro de, digamos, el genoma humano, porque Ajá, cuando se lo introducíamos a, digamos, una bacteria como la E. coli, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo verdaderamente se haría eso, ¿no? Sustituir los nucleótidos del genoma. Se puede hacer in sílico, o sea, se pueden unir nucleótidos de manera artificial y luego esas secuencias de ADN se pueden amplificar por PCR y posteriormente ya pueden ser incluidas en un vector para ser incluidas en un organismo vivo. Eso se podía hacer inclusive desde la década del 70, en el que como les mencioné, ¿no? Uno de los grupos fue el que logró, el de Gentet, fue el que logró conseguir estas bacterias recombinantes para producir insulina. Pero habían otros equipos también, por ejemplo, de la Universidad de Harvard y otros también en Estados Unidos y en Europa, que pretendían de alguna manera también sintetizar artificialmente la secuencia de la insulina humana. Se puede usar, no necesariamente utilizando un organismo vivo, de manera in silico se puede hacer. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por su atención, chicos. Espero. Oh, sí. Ah, ya. Gracias. Muchas gracias por su atención y por su condescendencia para cederme estas horas de su día. Sé que la clase estaba coordinada para la mañana, pero por motivos de trabajo no podía yo estar allí presencialmente. Muchas gracias por su atención y por las preguntas también. Les deseo mucho éxito en la culminación de su ciclo académico. Espero que les haya gustado mucho trabajar con las drosofilas, que para mí son muy, muy importantes. Gracias, cuídense mucho. Nos estaremos viendo. Hasta luego.